Lucas 7, 41 y 42. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Una parábola, no sigue ahora en la lectura, después vamos a volver. Una parábola que Jesús dice en cierta ocasión. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 días de salario y otro le debía 50 días de salario, de jornal. Generosamente les perdonó la deuda a los dos. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos le amará más? Jesús dice esta parábola en una ocasión donde un hombre fariseo religioso lo había invitado a su casa. Los evangelios relatan muchos encuentros de Jesús con los pecadores, que Jesús se acercaba e iba a la casa de los pecadores también, pero también hay relatos que Jesús iba a la casa de los fariseos. También hay relatos acerca de eso. Este fariseo lo había invitado, se llamaba Simón, y lo había invitado a Jesús, a su casa. Y Jesús fue. ¿Por qué? Porque vio la oportunidad de conocer a este hombre, de compartir, de conocer la gente que lo frecuentaba, de tener un tiempo para comer, disfrutar y seguramente hablar del reino de los cielos. Lo que nos dice esto que nosotros también tenemos oportunidades de llegar a lugares o de ir a lugares donde nosotros podemos hablar del reino de los cielos. Jesús no se plantó en esta idea de decir, no, como es un fariseo, un legalista, una persona que dice una cosa pero hace otra, yo no voy. No, lejos de eso Jesús aceptó la invitación. En medio de esa comida, interrumpe una mujer, que como la reunión era un poco abierta por lo visto, esta mujer se enteró, porque si hubiese sido cerrada, esta mujer no se enteraba. Pero la reunión era abierta, así que una mujer se enteró que Jesús iba a estar en esa casa. La mujer, dice el relato bíblico de Lucas, que era pecadora. Podría haber sido prostituta o no, pero era considerada pecadora. Y al enterarse que Jesús estaba ahí, irrumpió en la casa y fue directamente a donde estaba Jesús. Y comenzó sobre los pies de Jesús a llorar. Y luego de llorar, secaba los pies de Jesús, que estaban llenos de tierra también, los pies de Jesús. Con sus lágrimas los lavó y con su pelo los secó. Más de uno, quizá, hubiese dicho a la mujer que se retirara. Por varias razones. Una, que no era digna de estar en esa casa. La otra, que no era digna de estar a los pies de un rabino o de un maestro. Y otra razón puede haber sido que estaba incomodando, porque cuando estaban para disfrutar de cierto momento con el maestro este llamado Jesús, ella irrumpe en la casa y comienza como a dar la nota. ¿Qué es tener hambre de Dios? Es que no importe lo que esté pasando alrededor. Es que no importe la comodidad o la incomodidad. La ley antigua dada a Moisés, y que los judíos la conocían muy bien, hablaba de dos tipos de pecado básicamente. Un pecado que era de ignorancia, de no saber, y que cuando el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios una vez al mes o una vez a la semana, esos pecados ya estaban perdonados en ese sacrificio de expiación que hacía el sumo sacerdote. Pero había otros pecados que eran más escandalosos, en los cuales la persona involucrada debía irse del campamento,
debía estar unos días fuera del campamento del pueblo judío. El pecado de esta mujer tenía que ver con esta segunda categoría. Parecería que los pecados sexuales han escandalizado en tiempos anteriores como escandalizan hoy mucho más que otros pecados. Parecería. Porque esta mujer era digna de estar fuera del campamento. Parte del escándalo que se produce en esta casa es que esta mujer irrumpe, va derecho a los pies de Jesús, ni levanta, no le importa nadie ni nada de lo que está ocurriendo, porque tiene hambre, necesidad de estar con Jesús. Si nosotros nos cuesta definir qué tener hambre, ya arrancamos mal. Pero la segunda pregunta es, ¿nosotros tenemos hambre de Dios? Por otro lado está Simón. Simón que invita a Jesús. Está en la duda Simón. Parecería que Simón no entra en la categoría de los fariseos que ni se acercarían a Jesús, que lo detestaban, que lo despreciaban, que no lo reconocían como maestro porque no guardaba las cosas que guardaban los maestros de ese tiempo. Parece que Simón no era de ese grupo, tan extremista podríamos decir, pero sí tenía sus dudas Simón respecto a Jesús. Entonces lo invita para ver si este Jesús es o no es un maestro. A diferencia de la mujer, Simón no tiene hambre de estar con Jesús. Simón tiene curiosidad de saber quién es Jesús. Entonces, cuando se da el encuentro, dice versículo 37, una mujer que era pecadora se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, que era un perfume muy caro, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Interesante, ¿no? Simón no tiene hambre de Jesús. Y no solo ya a esta altura tiene cierta curiosidad, sino que lo que Simón cree descubrir de Jesús le da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque dice Simón en su pensamiento: si este realmente fuera lo que dicen que es, sabría qué clase de mujer, no permitiría que haga el escándalo que está haciendo, o sea que, como no es profeta, yo no tengo que comprometerme con él. Como no es profeta, yo no tengo que seguirlo. Como no es alguien digno, porque aparentemente las credenciales que Jesús le está presentando hasta ese momento no son dignas de un profeta, yo no tengo compromiso con él. Y acá va lo primero para nosotros. ¿Qué compromiso tenemos nosotros con Jesús? Porque el compromiso que nosotros tenemos con Jesús habla de quién es Él para nosotros. Si tenemos o no tenemos hambre de Él. Si más allá de emocionarnos con alguna canción de vez en cuando, o con alguna palabra de vez en cuando, es parte de nuestra vida el tener hambre y sed de Él. El que tiene hambre de estar con Él, no le importa lo que pasa alrededor. Alguien podrá estar en una reunión llorando porque piensa en Jesús, de rodillas porque adora a Jesús, levanta los brazos porque quiere celebrar quién es Jesús, o puede estar disfrutando en silencio de una paz interior porque sabe quién es Jesús. Pero el tema es qué pasa con nosotros. Entonces Jesús le da esta parábola. Le dice: vos sabés, Simón, tengo algo para decirte. Hay un prestamista. Ya había prestamista en aquel tiempo.
y le cuenta el cuentito del prestamista. Y le dice, Simón, a ver, ¿vos qué te parece? ¿Quién le amará más? Y Simón, con un poco de vergüenza quizá, y tenía que responder porque si no quedaba mal, habrá dicho con no mucho ánimo, y el que se le perdonó más. Simón cree que él no tiene nada de qué arrepentirse, que no necesita a Jesús. Pero a la vez se está dando cuenta que Jesús no solamente conoce a la mujer que entró, sino que lo conoce a él también. Y le genera una incomodidad a Simón. Él que había pensado para sí mismo que este no era profeta, porque no sabía, ahora se da cuenta que tiene un problema, porque también lo conoce a él y sabe lo que está pensando. Simón, ¿quién le habrá amado más? ¿Aquel que es consciente de lo que Jesús le ha perdonado? Salta, grita, baila, danza, llora, se ríe, se postra y quiere cada vez más de Jesús. Simón se cree justo. Se cree que no está tan mal él con Dios. Simón es de esos como nosotros que por ahí se compara con otro y dice, mirá aquel torrán, mirá aquella torrán. Dice, menos mal que yo no soy así, dice Simón. Pero Jesús le hace ver que tiene más posibilidades esa mujer que él. Porque aquel que tiene un alto concepto de sí mismo no se acerca a Cristo desesperadamente. Cree que tal malo o tal mala no es. Que hay muchísima gente peor que él o que ella. Entonces tampoco se compromete demasiado con Jesús. Porque no lo necesita. Para esto, la mujer no se sabe dónde está. ¿Seguirá a los pies de Jesús? Ya a esta altura, si el piso era de piedra con algo de arena o de tierra, ya habría un poquito de barro mezclado entre las lágrimas y la chanchada que está haciendo esta mujer con el pelo. Sin embargo, Jesús le va a decir a Simón, Simón, has juzgado rectamente, ¿eh? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero el que no cree que se le ha perdonado mucho, no ama mucho. Aquel que desesperadamente quiere agradar a Jesús cada día, considera que si no vive de esa manera, no puede agradar a Jesús. Pero aquel que cree que tal malo no es, no busca desesperadamente agradar a Jesús todos los días. Hasta siente cierta calma con sí mismo. Le dice Simón, has juzgado rectamente, versículo 44. Volviéndose a la mujer, le dijo Simón, ¿ves a esta mujer? No había visto a la mujer Simón, había visto que era una pecadora solamente. Yo entré a tu casa, se acostumbraba como una cálida bienvenida a dar un beso en la mejilla. Un saludo, un beso en la mejilla, mejilla con mejilla. Como una cálida bienvenida. Simón, vos no hiciste eso conmigo. Esta mujer lavó mis pies. Me abrazó. Abrazó los pies la mujer. No le dio un beso en la mejilla. Se acostumbraba a lavarle los pies, porque en sandalias, en caminos polvorientos, se ensuciaban los pies. Y era parte de empezar a disfrutar, una cálida bienvenida. Simón, vos no hiciste eso tampoco, pero esta mujer lavó los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, no me ungiste con mi cabeza con aceite, en señal de bendición, de bienvenida también, de reconocimiento, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, a vos Simón yo te digo que los pecados de ella le son perdonados.
que son muchos. Jesús conocía a la mujer y sabía que eran muchos, pero a Jesús no le importa la cantidad de pecados. A Jesús le importa el corazón que lo busca. Y Simón, que consideraba que era de los 50 denarios, que era poco, lamentablemente no recibe lo mismo. Dice, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados también? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué es tener hambre de Dios? ¿Será conformarse? ¿Vieron esas situaciones que a veces las conocemos nosotros? Aquellas cosas que entendemos que Jesús demanda de nosotros, pero si nosotros encontramos una manera de zafar, zafamos. ¿Le suena? Aquellas cosas que ya sabemos que Él está esperando que nosotros hagamos, pero si lo hace otro, mejor. Aquellas cosas que hablan de un compromiso real con Jesucristo, pero si no lo hacemos, mejor para nosotros. Eso es no tener hambre. Tener hambre es buscar desesperadamente de Jesús. No solamente en ciertas ocasiones, sino siempre, como un estilo de vida. El otro día cuando escuchábamos al pastor Julio Vallejo hablando de la adoración como un estilo de vida, es eso, una necesidad continua. Y la verdad, mi hermano, quizás tengamos que reconocer hoy que muchos de nuestros días se pasan sin que haya hambre, que sintamos hambre. Y bien se dijo que tener hambre es como la comida, si no nos morimos, pero parece que tenemos reservas, porque podemos vivir sin buscar a Jesús desesperadamente. Este cuentito que Jesús le cuenta a Simón ilustra lo que puede haber en nuestros corazones. La necesidad imperiosa de Jesús o la idea de que Jesús sea alguien que simplemente nos acompaña. Que no tenemos demasiado compromiso con Él. Que cuando nos pasa algo grave, ahí sí le buscamos desesperadamente. Mientras no nos pase algo grave, podemos seguir zafando. La pregunta que finalmente recuerdo nos podemos hacer, cada uno de nosotros es, ¿yo tengo hambre de Dios? Le invito a orar, inclinar su rostro. Nuestro compromiso con Él, con Jesús, refleja el hambre que podemos tener de Él. ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Será casi nada? ¿Será Jesús simplemente un amuleto? ¿O será Jesús alguien que, como Simón el fariseo, despierta curiosidad? ¿En cuánto de nuestros planes entra Jesús? ¿En cuánto de nuestros días hay lugar para Jesús? ¿En cuánto de nuestras actividades diarias está Jesús? ¿Cuántas veces nos acercamos a Él durante la semana diciéndole que tenemos hambre de Él y de su presencia? ¿Será que nos creemos justos? Que no somos tan malos. Entonces, si no somos tan malos, decía Simón, no necesitamos de Él. A la mujer le dijo, tus muchos pecados te son perdonados. Era pecadora de verdad. Pero a Jesús no le importó. Lo que a Jesús sí le importó, el corazón de esa mujer, desesperada por estar con Él. Eso sí le importó. ¿Qué es tener hambre? Estar desesperado por estar con Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? Hablemoslo con Él.
quizá muchos de nosotros no nos sintamos tan desesperados de encontrarnos con Jesús. Aquí estamos, Señor. Hemos cantado, hemos adorado. Pero puede ser que lo hayamos hecho, Señor, sin tener hambre de tu persona, de tu presencia. Como tantas cosas que podemos hacer durante el día sin tener hambre de estar con vos, Señor. De que vos nos alimentes. Podemos dedicar mucho tiempo a muchas cosas para que simplemente llegue el final del día y decirte como quien saluda de lejos: gracias, Señor, por este día que nos diste. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nosotros de dónde estamos frente a tu palabra. No sea cosa que como Simón nos creamos muy dignos de ti y estemos muy lejos de ti. Al necesitado vos lo vas a atender, dijiste siempre eso, Señor. Al corazón humillado vos no vas a despreciar. Así como el ciego gritó desesperadamente: Hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente que estaba alrededor le decía: no molestes al maestro. Pero él siguió gritando y Jesús fue a su encuentro. De la misma manera hoy Jesús va al encuentro de quienes necesitan imperiosamente de Él. Quienes le dicen: estoy desesperado, desesperada por encontrarme con vos, Señor. Necesito desesperadamente encontrarme con vos. Mientras suavemente escuchamos esta canción, seguí hablando con Él. Y si estás dándote cuenta que tus días se pasan con cierta indiferencia hacia Jesús, tenemos que arrepentirnos de eso. Pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos vuelva a esa comunión que algún día tuvimos de encontrarnos con Él genuinamente en nuestro corazón. Te invito a que hagas tu oración. Espíritu Santo de Dios, ven, Señor. Trae convicción de nuestro estado espiritual. Si hay alguien que reconoce que necesita imperiosamente de vos hoy, Señor, tu Espíritu Santo le renueve, visite su corazón. Que podamos experimentar tu perdón, devolvernos a vos, Señor. No se trata de acomodar a Jesús a nuestra manera. No se trata de que Jesús se acomode a nosotros. Se trata de que nosotros rindamos nuestra vida a Él desesperadamente. La invitación de Dios es: a los sedientos, vengan a las aguas a beber. Espíritu Santo de Dios, visita los corazones que se abren delante de ti, Señor, reconociendo su necesidad. Ven,
Ven, Señor, ven, Señor. Llena los corazones, Señor. Que un clamor se levante delante de tu presencia, Señor. Clamor se levante delante de tu presencia.